hay muchos estudios científicos que hablan de los crucíferos y cómo es que funcionan en nuestro cuerpo humano. Es un tema muy interesante con grandes beneficios a la salud. Acompáñame. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, me da muchísimo gusto que me acompañen. Hoy tenemos un programa cargado de estudios científicos muy recientes que nos ayudan a comprobar de los grandes beneficios que tienen los vegetales crucíferos. Y también vamos a platicar de por qué, cómo es que funcionan, cómo es que nos ayudan. Vamos a empezar con que en el año de 2011, el American Journal of Nutrition hizo un estudio científico de gente que ya comía vegetales, que estaba acostumbrada a ello. Y llegaron a la conclusión que, hay un 20% de personas que sí los comían diario. Y esas personas tuvieron una reducción de causas de mortalidad fuera de accidentes, obvio, en un número importante, en un 16%. Pero viendo con lupa a esas personas, esas mismas personas que dentro de ese grupo comían solamente crucíferos, aumentaban un 20% adicional la reducción de causas de muerte. Existen otros estudios que van más enfocados a cómo ayudan estos crucíferos en temas de cáncer. Y por ejemplo, aquellas personas que comen de 3 a 5 porciones semanales de crucíferos tienen una reducción en cáncer de próstata de hasta un 40%, que es un número muy alto. Y esto incluyendo a fumadores. Los fumadores también tienen un 40% en reducción de cáncer pulmonar. Esto impacta también en un número mucho más grande, a más del 60% en cáncer de mama, en cáncer de vejiga, entre otros. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está ayudando para tener todos estos beneficios? Tenemos que centrarnos en algo que los conocemos como los isotiocianatos. Y estos son sustancias en los crucíferos que se van a activar cuando los cortamos, cuando los trituramos o cuando los mordemos en la boca. Y dentro de todas las sustancias que se generan, que hay varias, hay una que brilla mucho y se le conoce como el sulforafano. Este sulforafano actúa en varias partes, pero una de ellas en unas enzimas que se le conocen de biotransformación de fase 1. Estas desactivan a un proceso en el cuerpo que convierte a estas sustancias procarcinógenas a carcinógenos activos, que es lo que no queremos. Y esto lo inhibe completamente esa función. También coadyuva mucho en el daño genético que muchas sustancias tienen en el cuerpo. Y basta con platicarles que en un estudio científico a ratones se les indujo un cáncer de vejiga y, como era de esperarse, al 96% de estos ratones tuvieron ese tipo de cáncer, pero aquellos que se les estaba dando sulforafano fue apenas del 26%. Y ese mismo 26% los tumores eran mínimos, eran muy pequeños que podían ser tratados. De la misma forma, hubo otros estudios, y este sí fue con humanos, en donde apenas con 140 gramos de algo que conocemos como germen de brócoli, en el tema de cáncer de próstata, hay un antígeno que es un biomarcador de este cáncer, y se redujo en 86%. En cáncer de mama, apenas con 85 gramos de este mismo germen, se redujo de forma dramática los tumores y las enfermedades. Y esto porque activa un gen que se le conoce como MQO1,
que genera una enzima que se conoce como P53, que ayuda mucho a protegernos de todas estas enfermedades. Y esto se detectó apenas una hora después de haber comido estos crucíferos. Hay algo que conocemos como enzimas de desintoxicación fase 2. Y esto vamos a verlo que promueven a aprender o activar una ruta que se le conoce como NRF2. Esta es súper importante, acuérdense de ese nombre, ruta NRF2. Esta lo que hace es que, véanlo como un switch. Hemos tenido un programa de epigenética, aquí les dejo el vínculo, y epigenética es lo que yo haga para prender o apagar a mis genes. Bueno, esta función, el sulforafano, activa este NRF2, prendiendo un switch que impacta, escuchen bien, a más de 200 genes en todo el cuerpo. Y a unos los prende y a otros los apaga, pero todos en sincronía con nuestra salud. Es realmente impresionante. Y lo que hacen en muchas formas es ayudar a desinflamar el cuerpo, a generar antioxidantes y a irse de veras al meollo de los problemas de muchas enfermedades crónicas. Hace que nuestro cuerpo convierta a los agentes carcinógenos en una sustancia líquida que es muy fácilmente eliminada por la orina. Y además va a expulsar, ayuda a expulsar a otras sustancias muy dañinas. Vamos a hablar de la benzina. Esta es una sustancia que es generada por gente que fuma, pero también por los escapes del auto y está en la contaminación. Entonces, todos nosotros que vivimos en grandes ciudades podemos tener grandes niveles de benzina y si los tenemos muy altos pueden generar agentes, es un carcinógeno, puede generar cáncer. También ayuda a eliminar otras sustancias igual de nocivas como la acrolina, entre otras. Pero volviendo a lo que hemos hablado de la ruta NRF2, que es un tema muy importante. La mayoría de las personas que pasan de 100 años es gente que controla mucho su inflamación. Y esto es dramáticamente impactado por esta ruta de una forma muy importante. Y hemos hablado mucho aquí de inflamación en el tema de artritis, en el tema de enfermedades crónicas, en el mismo cáncer, en la vejez. O sea, es un tema que nos daña de una forma importante. Pero, ¿cómo es que lo hace? Bueno, en una persona completamente sana y joven, más o menos esta ruta NRF2 se está activando cada 129 minutos. Cuando comemos 2 o 3 veces a la semana los crucíferos, esto aumenta, bueno, cada 80 minutos se activa. Esto es una mejora de más del 60% en esta ruta, lo cual es un impacto inmediato porque acuérdense, lo que queremos evitar con la edad y con daño celular, que hemos platicado, aquí les dejo el vínculo, es la creación de células senescentes. Y esta ruta lo que genera es algo que conocemos como inmunosenescencia y va a ayudar muchísimo. ¿Cuánto es lo que se recomienda comer? Aproximadamente de 100 a 150 gramos diarios por ejemplo, brócoli, estaría sensacional. Pero curiosamente, el germen de brócoli se ha demostrado que tiene 100 veces más eficacia y nivel de sulforafano que el mismo brócoli. Y es de lo que vamos a platicar en los programas que vienen. Vamos a tener 2 o 3 programas extras que van a hablar perfectamente de los cuidados que debemos tener. Por ejemplo, no se debe de hervir porque puede perder los niveles de sulforafano y muchos otros cuidados. Y les agradezco muchísimo su atención. Pónganse a comer brócoli. Es algo que les va a redituar muchísimo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.